Dicen los mayores que la Danta permanecía allá abajo, donde tenía su casa, pues ella es la madre de la tierra. Allá tenía su casa. Cibú fue a traerla. Él nos dijo que la Danta es como una hermana para nosotros. Los clanes que la matan en la actualidad son sus parejas. Así, Cibú trajo a la Danta al principio del tiempo. Ella estaba allá abajo, en su gran pantano o su lago. Ella estaba en ese pantano sin nada que la cubriera o que la arropara. Cibú ya la quería traer a este mundo a preparar cacao con las semillas. Él pensó en cómo podría traer. Entonces, él dijo, iré a ver a mi hermana. Él nos dejaría esa forma de parentesco. Por eso dijo, veamos qué pasa, iré a ver a mi hermana. Antes de que él decidiera ir por su hermana, la Danta no sabía que tenía un hermano en algún lado, o que tenía un familiar. Ella creía que estaba sola con su abuela, quien cuidaba de ella. Entonces un día soñó que tenía un hermano y que él llegaba. Ella le contó su sueño a su abuela y le preguntó qué sería. La abuela le contestó, en algún momento su hermano Cibú encontrará nuestro hogar. Por eso usted lo está soñando. Cuando Cibú llegó allá abajo donde ella le dijo, oiga hermana, yo vengo a verla. Yo quiero llevarla allá donde yo vivo, allá en Surayón, a preparar y calentar cacao. Ella le respondió a Cibú, hermano, no iré con usted. En su tierra no hay nada para comer ni nada para beber. Ve a mi lugar, ve a mi pantano, ve a las plantas que hay a mi alrededor. Así vivo, así es mi vida. Cibú le dijo, vamos, allá puede encontrar sus parejas. Entonces la señora aceptó ir. Ella dijo, entonces sí iré. Pero ella añadió, si decido ir, llevaré todas mis pertenencias e identidad para compartir con mis parejas. Yo beberé de ellos. Eso significa que ella misma escogerá a los que ella quiere.